Lucas capítulo 13, yo hago la lectura, versículos 18 al 21. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El Señor Jesús utilizó 2 parábolas que nos enseñan la magnitud del crecimiento del reino de Dios y, hermano, la influencia que el reino de Dios debe de tener en la sociedad. Y también, hermano, como vamos a ver en esta enseñanza, también tiene implicaciones personales. Así como el reino de Dios, hablando en general de la iglesia, tuvo unos principios muy pequeños, hermano, también la Biblia nos enseña que en nuestra vida nuestro crecimiento en la obra de Dios tiene que ser así. Y así, hermano, como la iglesia tiene influencia a lo largo de la historia humana, hermano, nosotros también tenemos que ser influencia en la sociedad, en nuestras familias, en el mundo. Aunque sus inicios, hermano, repito, fueron muy pequeños, no es la medida final. Y hermano, y la influencia que tiene el reino de Dios va más allá de lo que comprendemos y esperamos. Nuestro anhelo, hermano, y nuestra oración es, hermano, debe ser la venida del reino de Dios. Dice allí, vamos a empezar, Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10. Cuando el Señor Jesús dio instrucciones acerca de la oración. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, esa es la oración modelo. Y el Señor Jesús nos dio instrucciones acerca de los elementos que debe constituir una oración que agrada a Dios, una oración que llega a Dios. Y hermano, la primera petición que dice, y hermano, y debe ser nuestra primera petición, es que sea el nombre de Dios santificado. ¿Sí? ¿Cómo oramos? ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Y si se da cuenta, hermano, ya hasta a la cuarta petición, en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claro, hermano, todos cuando tenemos necesidad, cuando estamos en situaciones, en tribulaciones, pues hermano, vamos desesperadamente buscando a Dios. Y no niego, hermanos, que si haya situaciones de urgencia. Pero hermano, en nuestra oración cotidiana, en nuestra oración del día a día, en nuestra oración habitual, hermano, la primera petición es que el nombre de Dios sea santificado. Y el segundo lugar, ¿cuál es, hermano? Venga tu reino. Entonces, hermano, todo deseo y todo anhelo de cristiano, hermano, un cristiano es que venga el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermano? Es toda aquella esfera, hermano, de salvación, hermano, donde Dios gobierna y donde Dios reina. Cuando, hermano, usted cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, en su corazón, Dios debe ser el rey. ¿Me está siguiendo? Dios debe de gobernar. Y cuando usted, hermano, cree en Cristo como Señor y Salvador, hermano, usted ya pertenece al reino de los cielos. Muchas gracias. Usted pertenece ya al reino de los cielos. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, ese es el reino de Dios. Todo aquel ámbito
toda aquella esfera, todo aquello, hermano, donde Dios gobierna y donde Cristo es el rey, ahí, hermano, es el reino de Dios. Pero nuestra oración, hermano, es que el reino de Dios sea universal. ¿Me está siguiendo, hermanos? Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Admito que todos tenemos temor de Dios. Todos nosotros somos del reino de Dios. Pero, hermano, nomás aquí. Asómese a las ventanas. Dios estará gobernando los corazones de las personas que vemos a través de las ventanas. No, hermano, ellos están en sus asuntos, ¿verdad? Siguen sus vidas, sus planes, sus intereses, hermano. Dios no está en sus pensamientos, en sus corazones. Entonces, el deseo de un creyente, hermano, es que venga el reino de Dios. ¿Qué significa? Que el mundo entero, que toda la creación esté bajo el gobierno de Dios y que Cristo reine sobre ellos. Y hermano, por eso dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces sabemos, hermano, que en el cielo pues se cumple totalmente la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y nuestro deseo es que también en la tierra se cumpla la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero hasta ahorita vemos que en toda la tierra no se cumple la voluntad de Dios. Todavía, hermano, el reino de Dios no está completamente en la tierra, está en el corazón de los creyentes, en los que somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya me está entendiendo qué es el reino de Dios? Es aquel lugar, aquel ambiente, aquel ámbito, aquella esfera donde Dios gobierna y Cristo es el rey. Es una esfera de salvación. Entonces, hermano, nuestro deseo como creyente es que, hermano, venga el reino de Dios en su plenitud, ¿sí? Ahora dice allí en Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. No sé si alguien me puede traer un vasito, Mari, por favor, un vasito, por favor. Gracias, muy amable. En Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué nos dice? Se ha acercado. ¿Cuál es la exhortación? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí vemos, hermano, que ya toda persona que cree en Cristo como Señor y Salvador pertenece ya al reino de Dios. Entonces, hermano, para que quede claro. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo que así es el reino de Dios. Es como un grano de mostaza, ¿sí? En ese entonces, hermano, la mostaza del Medio Oriente, hermano, era una de las semillas más pequeñas. No es la más pequeña, pero en ese entonces y en ese lugar era la más pequeña. Hay semillas mucho más pequeñas. Pero, hermano, en el Medio Oriente utilizaban la figura de la semilla de mostaza para indicar que algo era muy pequeño, ¿sí? Entonces el Señor Jesús nos dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas y después, hermanos, se llega a convertir en un árbol. Llega, hermanos, se dice, ¿verdad?, que hay árboles de mostaza que llegan a tener unos 3 metros de altura. Otros dicen que hasta 4 o 5 metros. Lo general es que un árbol de mostaza llega a tener unos 3 metros de altura, que inclusive llega a caber un jinete arriba de su caballo. Aquí la ilustración que el Señor Jesús nos está dando, que el reino de Dios empieza muy pequeño, pero llega a tener un crecimiento muy grande en comparación a su inicio. Entonces, hermano, así empezó el reino de Dios, muy pequeño. En un futuro, ese reino, hermano, será en toda la tierra, ¿cuándo?
cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que va a venir ese mismo Jesús que subió allá en Jerusalén hace casi 2000 años, dice los ángeles, ese mismo Jesús va a venir. La Biblia nos dice en el libro de Zacarías, hermano, que sus pies se van a firmar en el monte de los olivos. Y cuando Cristo venga, hermanos, va ahora sí instaurar el reino milenial. ¿Qué significa? Cuando Cristo personalmente va a estar reinando en la tierra. Y hermano, nos dice allí en Apocalipsis, capítulo 11, Apocalipsis, capítulo 11, ¿lo está viendo? Versículo 15. Apocalipsis 11, versículo 15, ¿qué nos dice? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? No vamos a ir a las profecías del Antiguo Testamento de varios profetas, hermano, por el tiempo, pero hermano, Cristo va a venir y va a instaurar su reino en Jerusalén. Y Israel va a ser cabeza de las naciones. Y hermano, la Biblia dice que la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor. Y va a ser un reino de paz y de justicia. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Entonces, hermano, ahí es donde ya se va a cumplir la promesa del reino milenial de Cristo. Nos dice otro texto ahí en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 y 15. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 15, hasta el 16 dice. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué dice? Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermano, primero viene como ladrón por su iglesia. La iglesia será arrebatada. Hermano, ese es el siguiente evento futuro. Es el siguiente evento profético que se espera en el cumplimiento de los tiempos finales de las profecías. ¿Sí? Vemos los conflictos que hay en Medio Oriente, ¿verdad? Irán ataca a Israel y no sé, se dice que fue un fake news, una falsa noticia que que Israel respondió. Y hermano, pero todavía no inician los eventos de la gran tribulación, donde se dice, hermano, que las naciones se van a congregar y van a pelear contra Israel. Hermano, lo que está sucediendo actualmente, hermano, es un preparativo, donde, hermano, las condiciones políticas, económicas y sociales se están moviendo, hermano, para los acontecimientos de la gran tribulación y donde se vengan las grandes plagas que anuncian el libro de Apocalipsis. El evento inmediato que se espera, hermano, es el rapto de la iglesia, ¿sí? Donde todos los creyentes van a ser arrebatados y los muertos en Cristo también van a ser resucitados. Y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados. Ahí, hermano, es cuando ya inicia la secuencia de eventos en donde va a desencadenar
cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. El libro de Zacarías, ¿verdad? Dice que todas las naciones se van a reunir contra Israel y van a pelear contra Israel. Y hermano, en el momento más álgido de la batalla, hermano, es cuando Cristo va a aparecer aquí como leemos en Apocalipsis, ya con un ejército para pelear contra los ejércitos de la tierra. Y Él los va a acabar con el resplandor de su venida. Por eso el Señor Jesús dijo claramente cuando le dijo a Israel, no me veréis, de seguro no me veréis hasta aquel día que digas, bendito que el que viene en el nombre del Señor. En aquel día, hermano, cuando Israel esté en la mayor angustia, es cuando Cristo va a aparecer. Y va a rescatar a su nación, a su pueblo Israel, y ese hermano ya cuando Israel lo va a reconocer como el Mesías. Y por eso dice la Biblia, mirarán al que traspasaron y harán ¿qué? Lamentación. Es cuando van a reconocer que cuando Cristo vino la primera vez, lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces, hermano, cuando Cristo venga ya la segunda vez, hermano, no va a venir como vino la primera vez, como un corderito, manso y humilde, sino va a venir, hermano, peleando, destruyendo a sus enemigos, y como aquí la Biblia nos lo dice, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es entonces, hermano, cuando va a imponer o a instaurar el reino milenial sobre toda la tierra, donde Israel va a ser cabeza de las naciones. Esta parábola, hermano, es para que no nos desanimemos, ¿sí? Aunque seamos pocos, hermano, y el mundo tan extenso, ¿cómo lo vamos a ganar? Hay que entender, hermano, que todo empieza con una persona, con un testimonio, con una predicación. Cada quien que quiera servir, hermano, tiene que testificar en su lugar, en su sitio. Hermano, este es un aliento para nosotros. Aunque el inicio sea humilde, hermanos, todos, hermano, tenemos que testificar. Hermano, Jesús lo dijo claramente, el reino de Dios es como un ¿qué? Un grano de mostaza, pequeño. ¿Cómo empezó el reino de Dios? ¿Cómo empezó el reino de Dios? Hermano, ya se lo dijimos, allí en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué dijo que el reino de Dios ya se había acercado, hermano? Porque Cristo, el Rey, el Mesías, ya había ¿qué? Llegado. ¿Se me está escuchando? El Rey. Cristo es el Rey. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Cristo se encarna, hermanos, cuando Cristo deja su trono de gloria y viene a este mundo, hermanos, por eso Jesús dijo, el reino de Dios ya sea ¿qué? Se ha acercado. Y él le dijo a los fariseos, si por el dedo de Dios yo hago milagros y señales, esto indica que el reino de Dios ya se ha acercado. Dice también Lucas, capítulo 17. En Lucas, capítulo 17, versículo 1. Perdón, es Lucas 17, versículo 20 y 21. Lucas 17, versos 20 y 21. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió, dijo, el reino de Dios no vendrá, ¿sí lo estamos viendo, hermano? Con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí el reino de Dios está, ¿qué? Entre vosotros. La gente, hermano, en los tiempos del Señor Jesús decía, bueno, ¿cuándo va a venir el reino? ¿Cómo va a venir el reino? Dice el Señor Jesús, ya no pregunten, porque el reino de Dios ya está, ¿qué?
entre vosotros. ¿Qué significa? Cristo ya estaba ahí. El Rey de Reyes ya estaba ahí. No lo reconocieron, salvo unos cuantos que creyeron en él. La Biblia dice claramente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? El reino de Dios ya estaba ahí en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo empezó el reino de Dios? Con una sola persona. ¿Quién, hermano? Cristo Jesús. Después, hermano, el Señor Jesús juntó a sus discípulos. Luego siguió, hermano, con 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y Jesús los envió a predicar a todas las aldeas de Israel. Hermano, ¿qué podían hacer 12 hombres en toda la nación de Israel en ese entonces? Para recorrer todas las aldeas, todas las ciudades de Israel. Y además de esos 12 discípulos, dijo el Señor Jesús, uno era ¿qué? Diablo, era traidor y ladrón. O sea que ya no eran completamente 12, eran nomás 11. Entonces, hermano, así empezó el reino de Dios. Primero con Cristo. Después, hermano, con sus discípulos. Después, Cristo fue crucificado y resucitó. Y la Biblia nos dice allí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. ¿Por qué dije 15? Sí, dije, es Corintios 15. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Cuando Cristo resucita, sí, dice en el versículo 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y apareció a Cefas y después a los 12. Y en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Entonces, hermano, ya cuando Cristo resucitó, el Señor Jesús dijo, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Qué significa? Que Cristo, hermano, cuando fue resucitado, los incrédulos, los que le entregaron, ya no lo vieron. Jesús dijo claramente, el mundo no me verá más, pero vosotros viviréis, porque yo vivo, vosotros viviréis. ¿Qué significa, hermano? Que solamente sus discípulos, sus creyentes lo vieron. ¿Cuántos discípulos aquí, hermano, a Cristo se les presentó? ¿A cuántos? A 500. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, de todos los miles y miles que el Señor Jesús sanó, que el Señor Jesús, hermano, alimentó, ¿cuántos discípulos tenía? Dígame, hermano, ¿cuántos discípulos que él tenía? Aquí nos dice que 500 ya. O sea, de los miles y miles, ¿cuántos quedaban? 500. Pero ve, hermano, allí ahora sí, en Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 1, versículo 15. Hechos, ya se salió el pajarito, no se me distraiga, ¿verdad? Una vez llegamos y estábamos aquí encerrados, se quedó encerrado como varios días. Ok, Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, ¿cuántos hermanos? Como 120 en número. ¿Sí me está escuchando? Ahora, cuando Cristo resucita en un momento se le apareció en Galilea a 500 hermanos. Pero cuando Cristo asciende a los cielos, le dijo a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros la promesa de lo alto, hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos discípulos fieles al Señor estaban orando, hermanos? Nada más, 120 discípulos. ¿Qué es eso, hermano, para la nación de Israel? ¿Qué es eso, hermano? Entonces vemos, hermano, que el Señor Jesús lanzó esta parábola. Quiero que me entiendan, hermano. Dijo que el reino de los cielos es ¿qué? Como un grano de mostaza, una semilla. Pero después crece y se hace ¿qué? Un árbol grande. ¿Qué significa, hermano? La semilla tiene vida latente ahí. Es un simple grano.
Pero hermano, ahora ya sabemos que tiene toda la genética para que cuando esa semilla sea sembrada y en una tierra fértil y en las condiciones adecuadas, esa semilla va a crecer y se va a hacer un árbol que inclusive las aves vengan y hagan sus nidos en las ramas. Hermano, no nos debemos desanimar por los comienzos pequeños. El reino de Dios, cuando Cristo resucita, solamente contaba con 120 discípulos, ¿sí? Un número pequeñísimo en comparación para el mundo. Pero ¿qué sucedió, hermano? Ahora la iglesia nos muestra a través de la historia que creció. Llegó un momento que los cristianos, hermanos, llegaron a sacudir al imperio romano. La Biblia nos dice allí en Hechos, me estoy adelantando un versículo, unos textos, en Hechos, capítulo 17, ¿sí? Versículo 6. Hechos, capítulo 17, versículo 6, en la ciudad de Tesalónica, dice allí en el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué gritaban, hermano? Estos que trastornan al mundo entero también han venido ¿a qué? Acá, al mundo conocido, civilizado de entonces, hermano, que era el imperio romano. Entonces, hermano, hay que entender, 120 discípulos trastornaron al imperio romano. El imperio romano, hermano, se extendía desde el sur de Europa, desde el norte de África y al Medio Oriente. Lo que conforma, hermano, si usted conoce de geografía, muchos países en la actualidad. Y hay que entender, hermano, primero empezó con 12 hombres, después con 120. Pero ellos permanecían orando, llenos del Espíritu Santo, hermano, en, una, en un momento de la historia que no tenían los recursos que ahora tenemos. ¿Qué tenemos recursos que no tenían en ese entonces, hermano? Dígame, ¿qué recursos contamos ahora que no tenían en ese entonces? La tecnología. Para empezar, el transporte. ¿Cómo se transportaban antes, hermano? Caminando. Si bien les iba en un caballo, ¿sí? Y cuando querían viajar de otro país, hermano, utilizaban el barco, ¿verdad? En el mar Mediterráneo, si usted conoce de geografía, pero hasta ahí nada más, ¿sí? Y hermano, los medios de comunicación, tenemos radio, tenemos televisión, ahora tenemos internet. En ese tiempo, hermano, tenían medios de comunicación como predicaban, dice la Biblia, abriendo su boca, de persona a persona, de palabra a palabra. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Trastornaron el mundo entero. Hermano, esa debe ser una enseñanza para nosotros. No importa, hermanos, que seamos pocos, que seamos pequeños. No importa, hermanos, si usted es el único creyente en su casa, en su familia, en su comunidad. Porque, hermano, el Señor Jesús dice claramente, el reino de los cielos es como qué, como un grano de mostaza, pero después llega a qué, a crecer, a hacerse grande. ¿Me está siguiendo, hermano? Ay, pastores, que somos bien poquitos, hermano. Pero vemos aquí, a lo largo de la historia, que el reino de los cielos empieza muy humilde, muy pequeño. Pero después, ¿qué sucede, hermano? Se va extendiendo. Después nos dice, hermano, que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en ciertas medidas de masa. Hermano, cuando hace el Señor Jesús referencia a la levadura, está, hermano, de la influencia. ¿Me está entendiendo? Influir, hermano, es lo que Dios nos ha llamado, a ser de influencia en este mundo. Me voy a adelantar, hermano. ¿Cómo ha influido el cristianismo a lo largo de la historia? Aspectos generales. En los tiempos del Señor Jesús, las mujeres eran consideradas como personas de segunda clase. Las mujeres no tenían acceso a la educación. Las mujeres, hermano, en los tiempos del Señor Jesús, hermano, solamente eran para criar hijos y para cuidar el hogar. Nada más. Esa era la única función de la mujer. Usted recuerda, hermanos, cuando
Jesús, cansado del camino, se sentó junto a un pozo de agua y llegó una mujer samaritana y el Señor Jesús comienza a platicar con ella. Después llegan los discípulos y la Biblia dice que ellos estaban extrañados de que Jesús platicara con una mujer, hermano, porque las mujeres no se consideraban dignas de tomarlas en cuenta. ¿Sí me está diciendo? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Se le ha dado mucho valor y mucha voz y voto a la mujer. En los tiempos del Señor Jesús, hermano, estaba ¿cuál? El régimen de la esclavitud. Amén, hermanos. Había esclavos en el tiempo del Señor Jesús. De hecho, hermano, la carta a Filemón se escribió, hermano, porque un hermano, Onésimo, era esclavo. Y todavía Pablo le escribe al dueño de ese esclavo, a Filemón, que lo tratara como hermano, aunque fuera su esclavo. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Legalmente ya no existe la esclavitud. Cuando antes, hermano, era legal. Era legal, hermano, que usted tuviera esclavos. De hecho, en Estados Unidos, todavía en el siglo XIX, hermano, existía el régimen de la esclavitud. Y tan fuerte fue el conflicto de la esclavitud que, hermano, sucedió la guerra civil. No sé si sabe esa época de la historia. La guerra civil, hermano, donde estados del norte tuvieron conflicto con los estados del sur, porque los estados del sur defendían la esclavitud y los estados del norte la habían abolido. Gracias al presidente Abraham Lincoln, que él abolió la esclavitud por decreto. Y déjeme decirle algo, Abraham Lincoln era bautista. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, hermano, a lo largo de la historia, el cristianismo ha tenido influencia. El cristianismo, hermano, ha dado grandes científicos. ¿Usted sabe de Isaac Newton? ¿Ha oído hablar de Isaac Newton? ¿Sí? Un gran físico que revolucionó la física, hermano. Él era creyente, era cristiano. ¿Usted ha usado la penicilina? Penicilina. La descubrió, hermano, un creyente. En una conferencia le preguntaron, señor, se me va el nombre, no sé si Fleming, ¿verdad? Ian Fleming. Después de que descubrió la penicilina, hermanos, ¿qué es la penicilina? Revolucionó la medicina, los antibióticos. Usted, hermano, tenía una herida, se moría, una cortadita por las infecciones. Cuando aparece la penicilina, hermanos, fue una gran revolución en la medicina y nos cambió la vida a toda la sociedad y cambió el curso de la historia. Le preguntaron a este hombre, ¿cuál ha sido su mayor descubrimiento? Ya había descubierto la penicilina y dijo, mi mayor descubrimiento es que yo soy pecador, pero Cristo murió para salvarme del infierno. Lo dijo un científico en una conferencia. O sea, hermano, los grandes científicos, los grandes hombres que han revolucionado la historia han sido ¿qué? Cristianos, creyentes. Entonces, hermano, esto nos enseña que tenemos que ser de influencia. De influencia, dice allí en Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿Sí lo está viendo? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué? Toda la masa. Hermano, la levadura en los tiempos del Señor Jesús, hermano, usted sabe, es un alimento que se le agrega a la harina de trigo, y la harina ya fermentada con la levadura esponja. Sí lo ha sabido, ¿verdad? Hermano, y ya agarraban un trocito de esa masa ya leudada, la quitaban un trocito y la guardaban. Al otro día, cuando preparaban nueva masa, agarraban un poquito de la levadura anterior y se la ponían a la masa. ¿Y qué sucedía? Esa pequeña porción de masa leudada fermentaba a toda. ¿Qué significa, hermano? Un poco puede transformar mucho. ¿Qué significa? Una persona puede cambiar el ambiente en una reunión, en una familia, en una casa, en una oficina, hasta inclusive en una iglesia. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros como creyentes
tenemos que determinar qué influencia somos. Nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia. Tenemos que ser de influencia, ¿sí? La Biblia dice claramente que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa, hermano? Que con nuestro testimonio, que con nuestras palabras, que con nuestra predicación y con nuestro ejemplo, tenemos, hermano, que hacer la diferencia en el lugar en donde nos desenvolvemos. Ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la comunidad donde vivimos. Y hermano, va a decir, ay pastor, pues allí donde vivo se burlan de mí porque soy cristiano. Ay pastor, en mi familia no me hacen caso, hasta se burlan de mí porque soy creyente. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El reino de los cielos comienza como que, hermano, muy pequeño. Pero al final va a crecer. Entonces, hermano, entienda eso, decida. Jesús, usted sabe lo que Josué una vez dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Se lo dijo a toda la nación de Israel. Juzgad vosotros si os parece mal servir a Jehová, pero yo y mi casa serviremos ¿qué? A Jehová. Una sola familia contra toda una nación. Entonces, hermano, no se desanime, su CEO encuentra mucha oposición. Una persona puede hacer la diferencia. Entonces, hermano, la exhortación es que usted sea firme en sus convicciones. ¿Sí? Tenemos la historia del libro de Daniel. Hermano, eran 4 judíos piadosos en el imperio babilónico. ¿Sí me está escuchando, no? Cuando una vez, hermano, querían que adoraran una estatua, amenazándolos con arrojarlos en un horno de fuego, ¿qué hicieron los jóvenes judíos? No nos vamos a inclinar a tu estatua. Dios nos puede salvar. Y si no, de todas maneras, no nos vamos a inclinar. A Daniel, hermano, por andar orando a Dios, lo arrojaron en un foso de leones. Pero, hermano, gracias al testimonio de esos 4 jóvenes, Nabucodonosor creyó en Dios. Ciro de Persia ordenó que los israelitas salieran de su cautiverio y regresaran a Israel a reconstruir el templo. Inclusive le dio presupuesto. Lean la historia, lean los libros históricos, hermano. Ellos fueron de influencia a los reyes que estuvieron en ese entonces en el poder. A Nabucodonosor, al rey Darío y al emperador Ciro. Entonces, hermano, una sola persona puede ser de influencia. Decide usted qué influencia va a ser. Dice allí en Hechos 2.14. Hechos 2.14. Leemos allí. ¿Ya estamos? Entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, ¿qué dice, hermano? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se levantó a predicar en el día de Pentecostés después de la resurrección de Cristo Jesús. Y Pedro predicó a las multitudes. En ese tiempo, todos los judíos de todas las naciones venían a celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Y al escuchar la predicación de Pedro, la Biblia nos dice que eran 3,000 personas que se bautizaron. O sea que era una gran multitud. Capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4. Cuando estaban predicando, versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Y seguimos leyendo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún motivo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Seguimos leyendo.
Ah, Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Hechos 5, versículos 40 y 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, Pedro valerosamente se levantó a predicar en el día de Pentecostés. Y seguían predicando y predicando y predicando. Los cristianos se reunían en el templo. Y después predicó y sanó un hombre de 38 años paralítico y se convirtieron otros 5,000. Se nos dice, hermano, que la iglesia de Jerusalén, hermano, llegó a tener de 25,000 a 50,000 miembros. Y ellos predicaban y predicaban y predicaban. Los amenazaron, ya no sigan predicando. Dice Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los amenazaron. Y siguieron predicando y los agarraron, los llevaron a la cárcel y los azotaron. Ellos, ¿cómo salieron después de azotarlos? Contentos, gozosos. Hermano, recuerda cuando al Señor Jesús lo llevaron arrestado a la casa del sacerdote Anás y Caifás, y una mujer lo reconoció. Tú eres uno de ellos. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó, y lo negó 3 veces. Y allá en el huerto de Getsemaní, hermano, cuando arrestaron al Señor Jesús, hermano, ¿qué hicieron los discípulos? Todos huyeron, ¿sí? Inclusive uno lo agarraron de la capa y se fue desnudo. Y ahora, ¿cómo estaban, hermano? Predicando valerosamente. Hermano, usted no sabe cómo Dios va a hacer la obra, pero Dios va a transformar. ¿Sí me está escuchando? Eso es lo que nos habla de la influencia de la levadura en la masa. Usted introduzca la levadura en la masa. ¿Quién sabe qué cosa hace? Pero, hermano, transforma la masa y se infla. Hermano, yo no fui panadero, pero allá en el sur de Veracruz hubo un tiempo que mi esposa y yo trabajamos haciendo donas. Nos enseñamos a hacer donas para irlas a vender. Y hermano, ya en la tarde, a las 12, empezamos a estas horas y comprábamos la harina de trigo y teníamos la levadura y ya le echaba una cucharadita a la harina de trigo. La preparaba, hermanos, y salió una bolita así de más, porque nomás hacíamos como 1 kilito, 2 kilitos, así. Y la dejábamos en la mesa, le poníamos un plástico, ya cuando veníamos, ya estaba, ya estaba así una bolota. Y ya la partíamos, hacíamos las donitas y las poníamos todavía ahí. Y todavía inflaban las donitas. Y luego las metíamos al aceite, ¿no? Pues ya se hacía. ¿Sí me está escuchando? No sabe cómo hace la obra, pero se transforma. Esa es la levadura. Simplemente, hermano, usted sométase a la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios, hermano. Predique la palabra de Dios. Y, hermano, la palabra de Dios va a ser la obra. ¿No sabe usted? Eso, hermano, eso se llama influencia. ¿A poco, pastor, yo por ser fiel voy a influir en el mundo? Sí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero Dios puede usar su testimonio, puede usar su vida y su palabra para transformar este mundo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces, hermano, lo que el Señor Jesús nos exhorta, hacer como esa levadura de influencia, ser fieles. Y Dios puede usar nuestro testimonio. Hermano, usted no sabe, la gente lo está observando. Va a haber gente que lo critique, va a haber gente que se oponga a usted, pero hermano, hay gente que está al pendiente de usted. Y está esa gente viendo cómo usted está siendo transformado, cómo usted hace las cosas. Hermano, ¿quiere que le platique un ejemplo? No me gusta dar testimonios, pero bueno, sí, ¿verdad? Les gusta el chisme, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor, y ya me pasé de tiempo, cuando yo me convertí al Señor, dejé mi trabajo y entré a la seguridad privada.
En la seguridad privada teníamos un servicio donde terminábamos a las 11 de la noche y nos recogía la patrulla y como yo tenía que trabajar al otro día ahí, ya no quería venir a mi casa, me quedaba ya en las oficinas de la seguridad privada. Y hermano, pues me quedaba una semana, dije, pues yo estaba soltero, ¿verdad? Y me pagaban por hacer doble turno y todo eso, me quedaba ya. Y hermano, y allí en las oficinas había recámaras, todos se dormían, llegaban todos los polis, al otro día tenían que trabajar, o sea, se acostaban y dormían. Y hermano, le voy a platicar esto no porque sea ya un buen creyente, un buen cristiano. Yo reconozco que no soy el mejor pastor, ni el mejor esposo, ni el mejor cristiano. Pero hermano, ya cuando estaban todos dormidos, yo me ponía a orar. Me ponía a orar. Estaban todos ahí, hermano, yo me ponía así y me arrodillaba y me ponía. Y así lo hacía varias noches. Un día llega un compañero, José, ¿qué pasó? Ven, ven, ven. Yo te he visto que eres distinto, que eres diferente. Ayúdame. ¿A qué? Hermano, y me confesó su pecado, feo, grave, no lo puedo decir aquí en micrófono. Ayúdame. Y le dije, mira, necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y estaban ahí todos los compañeros, hermano, y nos salimos afuera, le di el plan de salvación y lo guié en oración para que creyera en Cristo como su Señor y Salvador. Y creyó en Cristo, hermano. Y allí, en las oficinas, los dos uniformados, en la calle, hermano, orando para que esa persona recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, tú no te das cuenta, hermano, pero puede ser de influencia a la gente. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, hermano, es lo que el Señor Jesús nos enseña con esta parábola de la levadura. Ahora, eh, dice ayer Mateo capítulo 5, versículo 13. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Mateo capítulo 5, versículos 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la levadura, para que fermente toda la masa, tiene que estar dentro de la levadura, de la masa. ¿Sí me está siguiendo? Mientras la levadura está afuera, ¿qué puede hacer? Nada. Hermano, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Tenemos que estar, hermano, no podemos como cristianos encerrarnos. Tenemos que salir al mundo. ¿Me está escuchando? Tenemos que comprar, tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que convivir con los vecinos, hermano. Y hermano, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve la sal si no tiene sabor? Para nada. La luz, ¿dónde se pone la luz? En el centro de la habitación, ¿para qué? Para que alumbre. No la va a esconder. Amén, hermanos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que salir. ¿Sí? Nuestra Biblia, nuestro cristianismo, nuestro testimonio. La gente tiene que vernos. Oh, hermano, porque nosotros somos la luz, nosotros le tenemos que mostrar la vida cristiana al mundo. Si nos escondemos, si queremos ser cristianos anónimos, eso no funciona. Y somos como la sal que pierde su sabor. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Si nosotros no mostramos nuestro cristianismo al mundo, ¿de qué sirve? Para nada. Y por último, hermano, de esta enseñanza,
Allí, bueno, son dos textos, hermano. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, la levadura vino afuera de la masa. Es un poder externo. Nuestro poder proviene del Señor Jesús. Pastor, ¿cómo puedo ser de influencia en mi familia? ¿Cómo puedo ser de influencia en mi comunidad? ¿Cómo puedo ser de influencia en mi trabajo? Hermano, el Señor Jesús claramente nos lo dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que tener mucha comunión con Cristo, porque el poder para hacer influencia proviene de Él. Amén, hermano. Y la Biblia dice que estos que trastornan al mundo, estamos llamados, hermano, a alterar al mundo. Hermano, estamos aquí en este edificio. Yo le digo a mi esposa, es un privilegio. Otro pastor me lo dijo, están en plena avenida. ¿Sí me está escuchando? Tenemos que trastornar, tenemos que perturbar la incredulidad de la gente. ¿Sí me está escuchando? Que digan, estos hermanitos ya llegaron aquí. Gloria a Dios, amén, hermanos. Ahora tenemos que ser de influencia. Tenemos que tener ese poder, que Dios nos dé el poder de influenciar esta comunidad. Pastor, ¿qué podemos hacer contra toda la colonia? Hermano, ¿qué dijo el Señor Jesús? El reino de los cielos es como qué, como un granito, pero después crece. Seamos fieles, perseveremos, seamos constantes, seamos consagrados. Y Dios nos puede usar para transformar esta comunidad. Inclinemos el rostro y hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por esta oportunidad, esta enseñanza. Ayúdanos, mi Dios, a no desanimarnos por la pequeñez de nuestra congregación, a no desanimarnos aunque seamos la única persona creyente en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra comunidad. Ayúdanos a tener la capacidad de la levadura, de influir en los demás, de transformar, de trastornar con el Evangelio. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.